Queridos hermanos, en este tercer domingo de Cuaresma, en este día, primer sábado de mes, queridos todos concelebrantes, sacerdotes, queridos todos los que trabajáis para que esta celebración pueda realizarse y pueda llegar a muchos lugares, a personas que no pueden venir, y queridos peregrinos todos. Hemos escuchado en el Evangelio el encuentro de Jesús y la samaritana. Hemos visto cómo había entre ellos, entre los judíos y los samaritanos, una gran división, y que bueno, no es ahora momento para entrar en eso, pero sí que les llevaba a tener una gran enemistad. Incluso llegó un momento en el que los samaritanos construyeron su templo en el monte Garizim, que era como un templo rival del de Jerusalén, ¿no? Y Jesús, que vendría con sus discípulos de alguna aldea de predicar a mediodía, con mucho calor, cansado, se sentó junto al pozo de Jacob, mientras los discípulos fueron a comprar algo para comer, y se acercó una mujer samaritana para sacar agua del pozo. Perdonad si repito algunas cosas que se han leído en el Evangelio, pero es que es la manera de poder decirlo, ¿no? Y esta mujer, además de ser un personaje histórico, representa toda persona que va por el desierto de la vida buscando saciar su sed de felicidad. Hemos visto al pueblo de Israel en la primera lectura cómo se quejan por esa sed que tienen, cómo se enfadan con Moisés, cómo tientan a Dios y se portan mal, como quizá nos hubiera sucedido a cualquiera, ¿no? Por falta de fe, por falta de confianza. Y verdaderamente pues no, nada de este mundo nos puede satisfacer la sed de felicidad, aunque nos ofrece pues satisfacer nuestros gustos, nuestras apetencias, nuestros caprichos, nuestras tendencias, y nos satisface de una manera inmediata, momentánea, pero no verdadera ni definitiva. Pero por esa satisfacción que nos ofrece el mundo y las cosas del mundo, por eso tantas veces en nuestra debilidad caemos. Ahí es donde pues, también un motivo para luchar, saber que solo Dios puede llenar el corazón del hombre, porque solo Él es el Creador y ha infundido en el alma esa sed de felicidad que todo ser humano lleva y que buscamos equivocadamente, y solamente el Señor puede dárnosla. El Señor vio el interior de la samaritana, seguro, lo veía todo, claro, cómo no, y vio el estado en el que estaba su alma. Inicia un diálogo con ella con mucha delicadeza, con mucho tacto, para reconducirla a Dios. Le pide, dame de beber. Dice San Agustín que tenía sed de la fe de esa mujer. El Señor vemos que se humilla pidiendo, pero va a ser para acabar dando. Quiere Él saciar las aspiraciones más profundas del corazón humano. Y después de pedirle, el Señor, dale de beber, pues ella le
reprocha: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Pero el Señor no tiene en cuenta ese reproche. Qué distinto, ¿verdad? Nosotros muchas veces, ante cualquier cosita que nos dicen, ¿no? Pero el Señor lo que le interesa es ganar su alma. Por eso continúa hablándole con mansedumbre, con humildad. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Ella se sigue mostrando escéptica. ¿Por qué? Porque no tiene todavía fe, no capta el sentido de lo que el Señor le quiere decir con sus palabras. Por eso las interpreta en sentido material. A ver, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿cómo me vas a dar agua viva? Agua de ningún tipo. ¿De dónde la vas a sacar? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Y el Señor sigue trabajando. Es el mejor pedagogo para llegar al corazón de esta mujer. El que bebe de este agua vuelve a tener sed. Está diciendo también por la propia vida de ella, ¿no? El que bebe y busca la felicidad en los pozos de este mundo, en las propias apetencias, gustos, afectos desordenados, etc., no va a saciar esa sed. Sin embargo, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. Se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. ¿A qué se está refiriendo Jesús? A otro tipo de agua, un agua medicinal, un agua... No, está hablando del Espíritu Santo. Ya lo había dicho en una ocasión con motivo de una fiesta judía, gritando en el pórtico de Salomón, el que tenga del templo de Salomón, el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí es el que puede venir a mí y beber, ¿no? Dice, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creían en Él. De manera que cuando le habla a la samaritana del agua viva, le está hablando de darle ese don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ilumina, que purifica, que santifica, que sacia la sed de felicidad. Y la samaritana, viendo la coherencia de las palabras de Jesús y viendo cómo la trata con esa dignidad, con ese respeto y delicadeza, la llevan a cambiar de actitud y comienza a escuchar con interés las palabras del Señor, a confiar en Él. Se despierta en ella el deseo de ese agua viva que le ofrece el Señor y que ahora ella quiere y le pide: Señor, dame de esa agua. Aunque ella todavía en sentido materialista, porque no llega más todavía, dice, así no tendré más sed ni tendré que venir aquí todos los días a darme la paliza con los cántaros, ¿no? Pues también quiere el Señor renovar en nosotros ese don del Espíritu Santo, de la fe, de la vida sobrenatural. Necesitamos, como la samaritana, un gran deseo del agua viva, del Espíritu Santo. Para ello hemos de pedir, ¿no? Porque a veces nuestra
nuestra fe, nuestra vida cristiana está un poco como cansada, abatida, ¿no? Como ya en una rutina, ¿no? Siempre lo mismo. Y necesitamos renovar ese don del Espíritu. Y para ello, como la samaritana, ¿no? Fíjate, el Señor le concedió ese don, ¿no? Esa gracia, ese deseo. Pues pedírselo también al Señor, pedir gusto por las cosas de Dios, por todo lo que sea la entrega a Él, en servicio a Él, por ayudar y colaborar con esta obra de Dios y de la Iglesia, donde tantas gracias está derramando la Santísima Virgen de los Olores. No nos cansemos, pidamos el don de la piedad, acompañémoslo de la oración fervorosa, de la escucha de la palabra de Dios, de la vida sacramental, del rosario, de la caridad. Ahora que la samaritana ha abierto la puerta de su corazón al Señor, el Señor va a entrar de lleno para sanarlo, porque el Señor no fuerza, y hasta que no le abre su corazón, Él respeta. Pero qué pedagogía, qué bien ha sabido irla conduciendo, irla llevando hasta este momento. Y es que solo una profunda conversión, solo por eso puede recibir ese don de Dios, ese agua viva, el Espíritu Santo. Y ahora por eso Cristo da un giro sorprendente en su conversación y con gran delicadeza la va a poner frente a su historia. Le dice, llama a tu marido. Le dice, no tengo. El Señor ahonda para ayudarla, para purificarla. Tienes razón, que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho verdad. Pero qué bien se lo dice que, como afirma algún santo, San Juan Crisóstomo, dice, con mansedumbre ella acepta la reprensión, porque se lo ha dicho de tal manera a Cristo que no pensó que la despreciaba ni que la injuriaba, sino que se llenó de admiración y perseveró en su deseo de poder recibir ese agua viva. Esa es la actitud que necesitamos para recibir el perdón de nuestros pecados, la humildad y la contrición. La samaritana es consciente de que Jesús ha leído en su corazón y comienza su camino de fe, lo considera un profeta y entonces le plantea dificultades sobre cómo dar verdadero culto a Dios. Y el Señor le responde, se acerca la hora, ya está aquí, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Ya no será ni en el monte Garicín ni en el templo de Jerusalén, sino en espíritu y verdad. A esto algunos se agarran y dicen, ¿ves? Aquí el Señor ha dicho que no hace falta ir a la iglesia, que no hace falta ir a misa los domingos ni nada de eso. No, de eso nada. El Señor no viene a quitar nada de eso, que es Él el que lo establece, el que lo instituye. No suprime el culto externo, sino lo que acentúa es la necesidad de que ese culto a Dios sea de corazón, con piedad sincera, no de cumplimiento meramente exterior, como le sucedía a los escribas y fariseos. La mujer, ante estas cuestiones no fáciles sobre el culto a Dios y entre judíos y samaritanos, pues dice a Jesús, sé que va a venir el Mesías, el Cristo, cuando venga, Él nos lo dirá todo, ¿no? Como diciendo, bueno, pues hay que esperar que venga el Mesías y Él indicará el camino mejor. Y Jesús, para poder ayudarla completamente, ve necesario revelarle privadamente sobre el Mesías esperado y le dice, soy yo el que habla contigo. Jesús nunca ha dicho hasta este momento antes que Él es el Mesías.
Y aquí lo dice por necesidad, para que esta mujer crea plenamente en Él, que es el Salvador, y se deje transformar por Él. Y de hecho la transforma, le perdona todos sus pecados, la llena de la gracia de Dios. Y ahora que ella también, con sus resistencias, a veces esas resistencias son buenas y son necesarias. ¿Para qué? Para que se nos aclaren bien las cosas. Porque si decimos que sea todo, que sea todo, que sea todo, pues al final no pone uno una parte, ni resuelve uno dudas o conflictos que pueda llevar dentro. Y ella sí lo ha ido haciendo. Y esa transformación le ha llegado tan profundo que ahora su pensamiento está centrado en Jesús, en lo que ha obrado en ella y en seguir el camino salvador que Él le ha enseñado. Y es tal su gozo y su alegría que no puede guardar para sí lo que Dios ha hecho en ella. Así que soltó el cántaro, que es símbolo de la vida pasada, y se fue al pueblo a decir a todo el mundo: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y muchos creyeron por el testimonio de esta mujer, samaritanos, y otros muchos porque le pidieron que se quedara y estuvo 2 días, se convirtieron con su predicación. Pues estas palabras de Cristo, dame de beber, hoy siguen resonando y se nos siguen diciendo. El Señor pide el amor de sus pobres criaturas, tiene sed de amor. Nos decía el Señor en un mensaje a Luz Amparo, enseguida voy a terminar, dijo: si solo vengo a decir que tengo hambre y sed de almas, que me correspondan. Yo quiero, hija mía, abrazar esas almas, consumirlas en mi amor, pero esas almas tienen que vaciar su corazón. Es decir, que para calmar esa sed de Dios y consolarle como lo hacía Luz Amparo, porque estaba entregada de los pies a la cabeza, a Él totalmente, y por eso ella encontraba ese refugio, pues para que pueda encontrar algo parecido, o es difícil, pero en nosotros necesitamos lo que Él nos dice, vaciar el corazón, dice, destruir lo que llevan dentro, la soberbia, el orgullo, que lleva a consumar todos los pecados. Solo os pido que os vaciéis de lo terreno, que yo os daré todo lo necesario. Yo soy la luz, venid a mí y os haré ver lo que no habéis visto, hijos míos. Él nos da la luz, nos enseña eso. ¿Qué es lo que no hemos visto? Vengo a mostraros mi amor, mi perdón, mi misericordia. Limpiad vuestras culpas, hijos míos. Venid a mí, aprended la mansedumbre de mi corazón. Trabajad para la gloria de Dios, para vuestra salvación y la de las almas. Si es lo único que os pido, hijos míos, un poco de amor, me lo vais a negar, hijos míos. Esto nos lo pide. Pues cuanto más sea nuestra lucha contra el pecado, cuanto más sea nuestro deseo de hacer la lucha por hacer la voluntad de Dios, por el ayudar a los demás, como decía antes, por ser constantes y perseverantes en venir a este lugar de la Virgen tan especial y de tantas gracias, pues eso al Señor le consuela, le agrada de tanto mal como hay en el mundo y también pues a veces en nuestras vidas. Pero dice, cambiad, no esperéis más tiempo, hijos míos. Dad gracias a todo un Dios que viene a daros su amor y a invitaros a que seáis amigos de mi divino corazón. Y es verdad, tenemos que dar gracias que Dios ha venido a nosotros y ha venido hace 2000 años, ha venido a la Iglesia, nos ha dejado la revelación pública y privadamente. Pues bueno, tenemos esa fe, nosotros los peregrinos, y lo creemos firmemente, aunque respetando siempre el juicio
de la Iglesia, que el Señor pues ha venido para que seamos amigos de su divino corazón. Pues pidamos al Espíritu Santo, a la Santísima Virgen, que nos ayude, como a la samaritana, a coger la palabra de Jesús con un corazón abierto, a dejarnos transformar por Él, que en Él vamos a encontrar felicidad, que aumente nuestro deseo de Dios y de amor al Señor, para querer de algún modo saciar su sed con nuestra pobreza, a veces debilidad, pero algunas otras veces también con nuestra entrega y con nuestro amor y correspondencia. Que así sea.